¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy tenemos un preguntas y respuestas y lo tenemos especial porque va a haber un anuncio muy importante. Sea como sea, hacemos esta sección menos de lo que deberíamos. Por lo tanto, si os gusta y demás y lo apoyáis bastante, lo veis, le dais like y demás, vamos a hacer otra parte más. Vamos a hacer esto como si fuese una sección que de vez en cuando podemos contestar preguntas, no sugerencias de hacer, pues, vídeos de X banda, de deberías hablar de esta banda. Sé que esto a muchos os va a dar igual porque lo vais a seguir poniendo porque no me escucháis, pero bueno, da lo mismo. El tema, poned en los comentarios, poned vuestra pregunta y los que más me gusta tengan y demás, siempre y cuando no lo hayamos contestado, por supuesto, pues saldrá en el siguiente vídeo que hagamos. Esto lo estoy haciendo un poco improvisado, pero la verdad que yo creo que molaría. Pero no preguntéis si vamos a hacer un vídeo de esta banda, si vamos a hacer un vídeo de otra, si deberíamos hablar de tal, si deberíamos hablar de cual. Haced preguntas, sea de música o no. En fin, vamos a contestarlas. Voy a leer la pregunta y voy a hacer tanto mi contestación como voy a leer también la de mi compañera Laura para que tengáis las dos opciones. Y aquí tengo la primera. Alex Spectre pregunta: ¿has estado alguna vez en una banda o un proyecto musical en general? Me encantaría saberlo. Bueno, mi compañera Laura no, yo en mi caso sí que estuve. Estuve a los 15 años más o menos tocando la batería en un grupo que la verdad no teníamos todavía un estilo muy definido, pero bueno, no duró demasiado. Lo cierto es que luego ya me di cuenta de que me gustaba más pues hablar de ello, no era tampoco un virtuoso de la batería ni muchísimo menos, pero bueno, ahí queda la anécdota y sí, la respuesta es que sí que estuve, pero luego me fui por los derroteros periodísticos y de ahí nadie me sacó. Anthony nos pregunta: ¿alguna vez se te cruzó la idea de crear contenido sobre otros géneros musicales? Me das la impresión de ser alguien con la mente muy abierta a la hora de escuchar música. ¿Eres solo conocedor de música extrema o tienes afición por otro tipo de música? Bueno, pues lo cierto es que mi compañera Laura dice que le gustaría haber creado a lo mejor algo relacionado con bandas sonoras de películas, con películas de terror, videojuegos y demás. Lo cierto es que también es algo que me llama mucho la atención. De hecho, como ya os dije, estuve dedicado al mundo del periodismo y videojuegos durante muchos años, muchísimos, más incluso que en el mundo de la música. Pero bueno, yendo a lo que es la otra pregunta en cuanto a los gustos y demás, sí que tengo otros gustos, como pueden ser, por ejemplo, el rock progresivo de los 70, que es mi otra gran pasión. Lo que es el rock progresivo en general, pero de los 70 es la época que más me gusta, pues grupos como Gentle Giant, grupos como Genesis, Pink Floyd, Yes, en fin, todo eso. Y por supuesto, pues grupos mucho más modernos que luego voy a contestar en otra pregunta sobre uno de ellos. Johnny nos pregunta cuál es la banda que no toleramos escuchar ni 5 segundos. Pues mi compañera Laura ha dicho que bueno, que dentro del metal extremo que le cuesta tolerar ciertas bandas de grindcore, pero que bueno, que en general tanto como tolerar ni 5 segundos de canción, pues la verdad es que no. Yo sí que digo que cuanto más música escuchas, de géneros variados, por supuesto, dentro del metal extremo también me pasa, tanto como aborrecer me pasa igual que a mi compi, no es así, o sea, no aborrezco ningún tipo de música, ningún grupo, hay grupos que me gustan más, hay grupos que me gustan menos, por ejemplo, ya sabéis que a mí Abruptum, por ejemplo, no me gusta nada, pero bueno, para gustos colores, y si ya lo extrapolamos fuera del metal extremo, sí que hay una banda que no soporto escuchar, que es Mecano. De hecho, decir su nombre ya me pone de mala leche. Ibug nos pregunta sobre artistas favoritos fuera del metal extremo. Pues bueno, mi compañera Laura ha dicho que Halas, que es su banda favorita en este momento, y que bueno, que hay otras tantas como The Devil's Blood, como Dire Straits, y bueno, pues podría meter un montón dependiendo de la época, que al final pues también cuenta eso, que depende de qué época pues puedes meter aquí un montón de grupos distintos, por supuesto. Y en mi caso, ya que estamos aquí en Petit Comité, pues os voy a enseñar vinilos. Pink Floyd, por supuesto, una de las bandas de mi vida, diría yo. Voy a ir dejándolos por aquí. Genesis, también otra bandaza. Como os he dicho, mucho rock progresivo. Can, que también me gusta un montón. Esta edición es venezolana, de hecho. Muy difícil de conseguir. Alan Parsons Project, por supuesto también. Discazo. Kraftwerk, que también me gustan un montón. El mítico Man Machine.
Jethro Tull, que es otra banda que me flipa. Y por supuesto, pues mi banda favorita por excelencia, que no hay otra banda en el mundo que se iguale a Rush. Necris pregunta cómo nos adentramos en el mundo del metal y los primeros pasos al metal extremo. Voy a leer directamente la respuesta de mi compañera Laura, que es la siguiente. En mi casa siempre se ha escuchado rock, ya que a mi padre le encanta bandas como Deep Purple, Scorpions, Supertramp, en fin, curioseando sobre ellas. Con unos 12 o 13 años acabé topándome con bandas más extremas como Pantera, que fue mi banda favorita durante varios años. De ahí, una vez escuchas algunas de estas bandas y empiezas a investigar, siempre quieres más. Esto es totalmente cierto. De este modo acabé descubriendo a Mayhem, Emperor, Shining y muchas más bandas de metal extremo que me atraparon hasta el día de hoy. La verdad que estoy bastante de acuerdo con muchas cosas y de hecho me ha sucedido algo parecido. En mi caso yo he escuchado sobre todo por lo que es rock estatal, rock de aquí, pues grupos como Extremoduro y demás, también bastante ligados al punk, como por ejemplo Scorbuto, y luego de ahí a los 13-14 años descubrí a Sober, que fue la primera banda de metal que escuché en mi vida, metal por sí, vamos, y de ahí ya, pues, al poquito tiempo llegó Bathory y me explotó el cerebro. O sea, con 14 años escuché Bathory. Escuché, de hecho, Bathory bajo una tormenta de la leche. Y es que fue algo que no se me olvidará nunca. Esa sensación de estar escuchando Bathory bajo esa tormenta. Y, por supuesto, todo cambió desde entonces. Y aquí seguimos. ¿Cuál fue tu mayor influencia para recomendar bandas underground antes de empezar el canal? Nos pregunta Felipe. Bueno, pues la verdad que muchas cosas en sí. Mi compañera Laura me pone incluso como ejemplo, la verdad que lo agradezco, en cuanto a que, bueno, pues gracias a empezar el canal y gracias a hacernos nuestra amistad, pues sí que poco a poco pues fuimos descubriendo bandas juntos, que también en eso compete, ¿no? También pues a raíz de musicografía se empezó a adentrar en lo que es el periodismo dentro del mundo del metal y aparte de eso pues con la fotografía aunando las dos cosas pues al final ha ido descubriendo más bandas también por su cuenta, por supuesto, pero también por mi cuenta. Al final esto es recíproco, todos descubrimos cosas por los demás. Pues yo creo que lo he dicho alguna vez, pero sobre todo en esos 14 años que os comentaba hace un ratito, yo creo que tuvieron muchísima culpa el tema de los fanzines, el tema de las revistas, y por supuesto a partir de ahí fue cuando me empecé a adentrar más en lo que es esto y a, bueno, pues a conocer bandas y bueno, pues al final querer llevar a YouTube también un poco esa esencia que tenían los fanzines antiguos, aunque es imposible recrearla, es imposible, al menos yo lo pienso así. Escena favorita del black metal refiriéndome a un país o a un círculo. Pues bueno, mi compañera Laura dice que Noruega, que sobre todo pues eso, la escena de Nidaros también, con grupos como Mare, como grupos como Hurdon Rife, y también, por ejemplo, me comenta por aquí la escena de Islandia con grupos como Sinmara, Svartidaudi, Miss Firmin y demás. En mi caso, en mi caso es difícil. La verdad que tendría muchísimas escenas donde podríamos sacar cositas, como puede ser la española, como puede ser, por ejemplo, la de Estados Unidos, que tantas cosas nos ha dado. Al final es un país muy grande. En otros países como por ejemplo Japón, soy muy fan de lo que es el black metal japonés, aunque tampoco haya mucho que destacar. Y por decir alguna que sea así más actual, pues diré que la chilena está pegándolo fortísimo con grupos como Vindalf, con grupos como Soul Sistere y por supuesto pues esto la verdad que pega bastante y es que Chile está a huevo con todo. En cuanto a círculo, por cierto, que se me olvidaba la Black Play Circle, sin lugar a dudas. Horacio dice que cuáles temas del 88 al 93 considero mis favoritos. Puf. Pregunta difícil, ¿eh? Pregunta difícil. Yo creo que, bueno, me voy a quedar con uno por encima de todos para decirlo así, pero el December Moon de Morbid, sin lugar a dudas. Luego también tenemos el Satanic Blood de Bomb, por ejemplo, que es sin lugar a dudas muy importante también para el género, pero bueno, ahí van dos. Vicky dice que le gustaría saber más sobre la escena del País Vasco y cuál es mi banda favorita allí. Bueno, Vicky, sin lugar a dudas, para los dos, Nakiga. Nakiga, que además han anunciado ahora Split con Arde, con la banda alemana, y tengo unas ganas de escucharlo que no veas.
Pero sí, a lo mejor en algún momento tenemos que hablar porque hay algunas bandas por allí que la verdad son una pasada y sin lugar a dudas se podría hacer un especial sobre ello. Objetivo Polución dice que cuánto tiempo dedico a la música y qué me gustaría que pasara en mi colección cuando muera. Pues mira, amigo, la verdad que dedico un montón de tiempo. El otro día lo hablábamos en un directo que tuvimos en el Cuartel del Metal con Fede Solari, con Manuela Musia y con Sauderon, a los cuales mando un saludo a Codes aquí. Y la verdad es que es eso, dedico todo el tiempo casi a escuchar música porque al final también mientras estoy trabajando pues escucho música, mientras estoy haciendo otras cosas escucho música, incluso mientras estoy cocinando escucho música, es que al final no paro de escuchar música y es incalculable el tiempo que le puedo dedicar. Y bueno, en cuanto a mi colección, pues la verdad es que sería bastante selectivo con quién se la daría porque bueno, sí que me gustaría que la tratase bien, que sobre todo pues la valorase y por supuesto que no la vendiese ni se lucrase con ello. Así que yo creo que se la daría a alguien cercano que lo supiese apreciar en condiciones. O lo mismo estoy aquí haciendo un sorteo cuando ya sepa que la voy a palmar y oye, lo pongo por aquí, quién sabe. Mi compañera Laura en su caso dice que por falta de tiempo pues no escucha tanto como querría, pero que sin lugar a dudas también está atenta de las novedades y por supuesto si hay algún disco que le llama la atención lo escucha. Y en cuanto a lo de la colección, pues opina igual que yo. Felipe pregunta cómo hacemos para estar pendiente de todo lo que sale, que si tengo alguna fuente o un ojo de Sauron. Bueno, pues en realidad entre diferentes páginas web, entre también fanzines, que leo muchos, como he dicho, entre también canales de YouTube que se dedican a subir contenido en plan discos y demás, como puede ser Transmissions from the Dark o Under Black Metal, por decir a dos, pues también estás ahí pendiente. Luego también el boca a boca, luego también por redes sociales y demás. Al final es que te llega bombardeada de información y por supuesto también bichando por Metal Archives y páginas que ya todo el mundo conocemos. Y ya que nuestro miembro del canal Rubén nos hace una pregunta sobre si habrá alguna sección fija como Demolition en cuanto a lanzamientos y demás o para recomendaciones, pues vamos a lanzar esto con lo que nos vamos a despedir porque es el anuncio que os hemos prometido al principio. Esperemos que os guste y esto comienza en breve, muy poco tiempo queda para que esto que vais a escuchar sea una realidad. Os dejo con ello y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! Hey, ¿qué pasa, cracks? Soy Juanma García de Musicografía, uno de los canales de YouTube más grandes dedicados al metal extremo, y en este podcast vamos a hablar ni más ni menos que de eso. Nos vamos a adentrar en historias de bandas, de músicos, anécdotas curiosas, reseñas de discos, recomendaciones, ediciones especiales con temáticas, episodios exclusivamente dedicados a las escenas de distintos países y lo mejor de todo es que bajo esta plataforma que es iVoox podremos poner canciones enteras para que podamos disfrutar de esto que tanto nos apasiona. Habrá momentos para hablar de la historia de bandas conocidas, de bandas más desconocidas, hablar de personajes del metal extremo de los que merece la pena ver su carrera. Habrá momentos para hablar de escenas como las de México, como las de España, la de Argentina, incluso otras tan extravagantes como la del continente africano. También tendremos oportunidad de comentar temas interesantes como el medievo en el black metal, el ocultismo, la ciencia ficción en el death metal o la locura en el thrash metal. Y por supuesto, también hablaremos de lanzamientos. Todos los meses tendréis un programa especial con los discos más destacados del mes y los comentaremos juntos. Esto es Musicografía Podcast, un podcast de metal extremo por y para ti.